Hola, bienvenido a este webinar. Hoy vamos a hablar acerca de ecografía de testículo. Esta clase viene con el auspicio del Diplomado de Ecografía para Médicos de Atención Primaria de Formación Médica Continua y que este curso es avalado por la Asociación Andina de Ultrasonido Médico. El día de hoy te vamos a hablar de un tema muy interesante. La ecografía es el primer método de exploración para evaluar lesiones tumorales del testículo. ¿Sabías tú que una lesión palpable mayor a 1 centímetro en el testículo debería ser considerada maligna hasta que no se demuestre lo contrario? Estos datos son muy importantes y de interés para ti y tus pacientes. Por eso te recomendamos a que te quedes hasta el final, porque tenemos datos muy importantes, datos de interés que te van a servir en tu práctica diaria. Además de estos datos que te estoy indicando, en esta clase vamos a tener información importante para que, si deseas, te puedas inscribir y que puedas acceder a beneficios especiales solamente por haber accedido a este webinar. Bienvenido y vamos a empezar a continuación el tema. Hablemos un poco de historia para entender el origen de la ecografía. El empleo de la ecografía aplicado al diagnóstico de diversas patologías comenzó a extenderse clínicamente desde los años 60 y con publicaciones sobre el uso en urología desde finales de los años 60 específicamente. A lo largo de los siguientes años, de los siguientes decenios, surgió una gran cantidad de literatura sobre la aplicación de esta técnica al diagnóstico de la patología testicular, lo cual en estos estudios demostraba la gran eficacia que existía en la ecografía en la diferenciación del origen de algún tipo de lesión tumoral, si se trataba de una lesión intratesticular o extratesticular, o de otro tipo de lesiones. A pesar de estos hallazgos, el poder caracterizar la naturaleza de las lesiones no resultaba sencillo en realidad. En 1983, la ecografía no modificaba la fiabilidad diagnóstica que si lo comparábamos nosotros habitualmente con los métodos de esa época, que consistían en la palpación y la transiluminación de testículo. Entonces, el ultrasonido no influyó en la decisión de la exploración quirúrgica de ninguno de sus pacientes, pero aconsejaban ya la realización de ecografía siempre que fuera posible, anticipando la importancia que iba a tener esta exploración posteriormente. Luego, a través del desarrollo de transductores como este que tengo aquí presente, este es un transductor lineal de alta frecuencia, de transductores de alta frecuencia y la incorporación del Doppler Color, ¿qué sucedió? La tecnología permitió la visualización mejor de las estructuras escrotales, ¿ok? Además, en estos equipos se incorporaron nuevas tecnologías como el Doppler Color, la tecnología de armónicos, lo cual permitía una mejor visualización de las estructuras. Esto aunado a una mayor experiencia, permiten en la actualidad exigir a la ecografía mayor cantidad de información y la ayuda de toma de decisiones terapéuticas que van a formar parte de la detección de una lesión intraescrotal y que ésta no pase inadvertida por la exploración quirúrgica, aunque siempre guiada por la clínica y la exploración. Entonces, lo que queremos indicar es que la ecografía en la actualidad es el método ideal para el diagnóstico y seguimiento de la patología escrotal y es lo que el día de hoy a cada uno de ustedes les queremos explicar y enseñar.
A lo largo de la presentación que tenemos ahora, vamos a ir repitiendo algunos temas con la finalidad de consolidar los conocimientos. Esperamos no sonar redundantes ni mucho menos molestosos, pero el objetivo es que los conocimientos se puedan consolidar de una mejor manera. Decimos nosotros que para la exploración ecográfica del testículo o escrotal se utilizan transductores lineales de alta frecuencia, como el que mostré hace un momento, y que pueden tener frecuencias que van a variar entre 7.5 a 13 MHz. Si ustedes quieren entender un poquito más acerca de esto, de la frecuencia, de la resolución que es, sugerimos ingresen en el primer apartado del diploma de ecografía, donde ampliamente explicamos acerca de los principios básicos de ecografía. Ahí podrán entender mayor a profundidad las diferencias entre resolución, frecuencia y los distintos tipos de frecuencia. En la mayoría de los casos, la escala de grises es suficiente para diagnosticar la mayor parte de patologías y, aunque el Doppler Color puede ser de gran utilidad en situaciones específicas, que también lo especificamos en el diplomado, durante el examen del paciente suele estar muy comúnmente solicitado el estudio Doppler para determinar distintos tipos de patologías. Entonces, el estudio Doppler puede ser complementario. Es importante tener en cuenta la posición que va a adoptar nuestro paciente al momento de hacer este estudio y cómo debemos de colocarlo. Cuando hacemos el estudio, el paciente suele estar en una posición supina, sujetando el pene hacia arriba y en algunas situaciones, algunos colegas profesionales, que es lo que suelen hacer, colocar una toalla encima del pene por pudor del paciente y otra toalla por debajo de los pies, estabilizando el escroto. Aunque no siempre estos implementos son necesarios, pueden ser de mucha utilidad para hacer más ameno el estudio para el paciente y más cómodo para nosotros. En ciertos casos, las lesiones mínimas pueden localizarse mejor fijando el testículo con la mano contralateral, ya que al momento de nosotros utilizar el transductor y evaluar el testículo, al utilizar el transductor y evaluar el testículo puede desplazarse de un lado hacia el otro, lo cual va a dificultar el estudio. Entonces, para evitar esto, fijamos el testículo con la mano contralateral. De esta manera, nosotros podemos evaluar mejor la estructura, evitando que se desplace el testículo de un lado hacia el otro. Es lo que estamos tratando de describir. Entonces, revisaremos cómo es ecográficamente un testículo normal, cómo nosotros podemos verlo para que nosotros podamos diferenciarlo de las distintas patologías, de los distintos tipos de lesiones testiculares que podamos encontrar. Y aunque aquellas patologías en ciertos casos pueden simular ciertas características normales, es importante que tengamos en cuenta con claridad cuáles son estas características normales. ¿Ok? Sobre todo aquellas que están derivadas de las cubiertas y los anexos. En condiciones normales, ambos testículos se encuentran en la bolsa escrotal con el testículo izquierdo generalmente más abajo que el derecho. El tamaño de cada testículo, si lo vemos en términos de proporciones, varía entre 4 y 5 milímetros, o lo que es 4 a 5 centímetros, o lo que es 4 a 5 centímetros, o lo que es 40 a 50 milímetros, lo que quería mencionar en su diámetro longitudinal. O de 2 a 3 centímetros, lo que es igual a 20 a 30 milímetros en su ancho. Y en total, si nosotros medimos todos sus diámetros utilizando la fórmula del elipsoide que explicamos en el diplomado, el volumen aproximado va a corresponder aproximadamente a unos 30 centímetros cúbicos. El parénquima testicular es homogéneo, con una densidad, acordémonos que el término densidad no es apropiado en ecografía, me corrijo entonces, con una ecogenicidad hipoecogénica, podríamos decirlo, ¿ok? No es muy hiperecogénico y ya lo vamos a comparar con algo, y que está rodeado por varias capas. Una de ellas es la túnica albuginea, que no suele ser visible ecográficamente, salvo
en presencia de un hidrocele. Y a nivel de la cara posterior del testículo, vamos a encontrar el mediastino, que ya vamos a mencionar de qué se trata. Visible como una línea hiperecogénica de donde se extienden tabiques que dividen el parénquima en lóbulos. Aunque estos septos o estas lobulaciones solo son visibles en condiciones específicas, hay que tener en cuenta que se van a observar en presencia de ¿qué? En presencia de edema o al usar equipos de alta frecuencia con armónicos. Otro elemento importante que nosotros debemos de evaluar en sus distintas porciones es el epidídimo, que especialmente en su porción más alta, que es la porción craneal, porque tiene una porción craneal, un cuerpo y una cola, en su porción craneal es la parte más grande, que tiene dimensiones que van entre 8 a 12 milímetros y que tiene una ecogenicidad isoecogénica respecto al parénquima testicular. En cambio, si nosotros lo comparamos o lo contrastamos con el cuerpo y la cola del mismo epidídimo, vamos a ver que estos tienen una ecogenicidad menor. Pero, ojo, el cuerpo y la cola no siempre van a ser visibles, ¿ok? Y estos se van a ubicar básicamente en la parte posterolateral del testículo y suelen tener, como insisto, esta ecogenicidad ligeramente disminuida, ¿ok? Aparte de lo mencionado, en ciertas ocasiones se pueden observar en ciertos casos vasos intraparenquimatosos como pequeñas líneas hipoecogénicas. Y vamos a ver algunos de estos elementos mencionados. Miren, aquí vemos estos vasos intraparenquimatosos a los cuales estábamos haciendo mención. ¿Ok? Que se ven como pequeñas líneas anecogénicas. Acá podemos ver, miren, la porción cefálica del epidídimo, el cuerpo y hacia abajo la cola, y vemos esa diferenciación de ecogenicidad. Ojo, la diferenciación de ecogenicidad del epidídimo se da por un efecto de, la, de las ondas acústicas. Quiero que noten cómo las ondas acústicas a nivel de la cabeza recorren el epidídimo en sentido longitudinal. Al recorrer en sentido longitudinal, el epidídimo adquiere esta ecogenicidad. En cambio, las ondas de ultrasonido recorren aquí al epidídimo en el nivel del cuerpo y la cola en sentido transversal, utilizando al testículo como ventana acústica, lo cual afecta la forma en que nosotros distinguimos esta estructura y lo que va a hacer justamente que se genere este cambio de ecogenicidad, que es un cambio artificial, que no es un cambio que está dado por las estructuras, por la histología del órgano como tal, de la estructura evaluada, válgase la redundancia, sino más bien de la forma en que es atravesado por las ondas de ultrasonido. Además, nosotros podemos ver acá el testículo y en el interior del testículo observamos una línea hiperecogénica. Aquí es donde yo mencionaba que el testículo es hipoecogénico si nosotros lo comparamos con estas líneas hiperecogénicas o acá, miren, con esta línea hiperecogénica. Es hipoecogénico. Y esta línea hiperecogénica corresponde al mediastino testicular. Y como mencioné, más adelante vamos a entender de qué se trata. Y asimismo, acá observamos a un testículo que se encuentra con una gran cantidad de líquido, está en el contexto de un hidrocele y en este contexto podemos observar una línea hiperecogénica, una capa hiperecogénica que lo cubre, que corresponde específicamente a la túnica albuginea. Insistimos en este aspecto. Conocer aquellas características ecográficas del testículo normal va a ser de extrema utilidad para entender el origen y la localización de las lesiones testiculares. Así también, conocer la normalidad ecográfica del testículo es útil para identificar las variantes anatómicas que pueden simular una enfermedad en la ecografía en el adulto.
El testículo, como ya lo mencionamos y repetimos, ¿qué aspecto tiene? Aspecto hipoecogénico, homogénico, con forma ovoide y que su tamaño, si lo redondeamos, tiene unos diámetros aproximados de 3 por 2 por 5 centímetros. Ya mencionamos que el testículo está recubierto por una capa que se puede o no ser visible, pero es muy importante tener en cuenta que más que una capa son dos capas. La túnica albuginea, que es de tipo fibroso y se adhiere al testículo, y otra túnica, que es la túnica vaginalis o túnica vaginal, que es serosa y que se divide en dos capas, una visceral y otra parietal. Esto lo decimos desde el punto de vista anatómico, pero en la ecografía estas dos capas son indistinguibles, como ya lo mencionamos. No son visibles a menos que haya un hidrocelo. La túnica albuginea penetra a través de uno de los polos del testículo y van a formar septos, que este septo es incompleto, conocido como el mediastino, que era lo que les mencionaba anteriormente. ¿Qué es el mediastino entonces? Básicamente la túnica albuginea que penetra a través de uno de los polos del testículo y va a formar estos septos. Y dentro de este septo hay vasos que pueden detectar se van a detectar a través del uso de ecografía Doppler, ¿ok? Se pueden detectar con flujo Doppler, ¿ok? Y que estos vasos no es que los vamos a ver siempre, sino que se observan en la mitad de los casos generalmente. Además de estos pequeños septos que provienen de la túnica albuginea, se van a dirigir hacia el centro del testículo dividiéndolo en lóbulos, ¿ok? En el interior del testículo se encuentran los túbulos feminíferos, justamente en el interior de estos lóbulos, que drenan a través de los túbulos rectos hacia espacios dilatados situados dentro del mediastino. Y estos espacios dilatados nosotros lo conocemos lo conocemos anatómicamente como la rete testis. La rete testis es una estructura que normalmente no se identifica en ecografía a menos que exista una dilatación notable, ¿ok? Y una dilatación de la rete testis no es palpable y pueden alcanzar hasta unos 4 centímetros, ¿ok? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y generalmente la dilatación de la rete testis es bilateral y asimétrica y se asocia frecuentemente con los quistes de epidídimo. Entonces, usted observa lesiones anecogénicas con características quísticas a nivel del epidídimo, puede estar asociado con estas dilataciones de rete testis a nivel ¿de dónde? A nivel de estos septos que provienen de la túnica albuginea, ¿ok? Para que lo puedan tener en cuenta. Otro tema importante a considerar es que desde el polo superior del testículo y la cabeza del epidídimo se originan ciertas prolongaciones digitiformes llamadas apéndices del testículo y epidídimo. Estas prolongaciones que nosotros podemos observar y que la teníamos en la imagen anterior, ¿qué son? Son apéndices, son remanentes, básicamente embrionarios, ¿de qué? De aquellos conductos, ese conducto mesonéfrico y paramesonéfrico que estaban en el desarrollo embrionario, pues aquí vemos ese remanente de estructura y ahí la importancia de que nosotros hagamos una revisión de la embriología respecto al desarrollo de los testículos. La identificación de un apéndice testicular mayor a 6 milímetros en un niño con un cuadro de escroto agudo, ¿qué nos va a sugerir? Nos sugiere una torsión apendicular, ¿ok? Es muy importante. Y en adultos, esta medida que mencionamos corresponde a un apéndice normal. Entonces, nosotros podemos ver que se pueden definir 5 apéndices diferentes en el testículo y epidídimo, en algunos de los cuales se puede tener un aspecto quístico. Aquí nosotros, en las imágenes que presentamos, observamos los testículos normales en 2 cortes y miren, como aquí se puede observar
las características anteriormente mencionadas. ¿Ok? Acá nosotros podemos observar cómo se ven los vasos sanguíneos en su interior y al colocar el cajón Doppler, como este de aquí, se puede evidenciar el flujo sanguíneo. ¿Ok? Otro de los aspectos que podemos observar son aquí imágenes quísticas que son de aspecto tubular. ¿Ok? Y que van a sustituir al mediastino. Aquí observamos el mediastino, acá no, y que corresponden con dilataciones de la red de testis. ¿Ok? Estas son las dilataciones de red de testis donde observamos el mediastino. Entonces aquí observamos este mediastino de diferentes maneras, como esa línea hiperecogénica, con ese vaso sanguíneo que lo recorre por el interior, y aquí cuando vemos esta dilatación de la red de testis, que puede o no estar relacionado con presencias de quistes a nivel del epidídimo, como lo hemos mencionado con anterioridad. Entonces, para resumir algunos aspectos, la ecografía de testículo se realiza con un transductor de alta frecuencia y es una técnica de imagen más adecuada para diagnosticar la patología escrotal. Esta técnica, ¿qué nos va a permitir? Nos va a ayudar a identificar estructuras y lesiones de pequeño tamaño a nivel del escroto y va a tener una sensibilidad cercana al 100%. Por eso que nosotros insistimos que es la técnica de elección para evaluación de las patologías del testículo y para diagnosticar las masas escrotales. La razón principal para la realización de un estudio ecográfico en un paciente con una masa en el escroto es determinar si se trata de un tumor testicular. Las neoplasias testiculares son las más frecuentes en pacientes jóvenes y la mayoría de las lesiones escrotales son extratesticulares. Este dato es muy importante. La gran mayoría de las lesiones escrotales son de carácter extratesticular. Y este dato también no es menos importante. Y más del 95%, ojo, preste la atención, anótelo, apúntelo. Y más del 95% de las lesiones intratesticulares son malignas. Entonces, si usted encuentra una lesión intratesticular, ojo, preste la atención, porque podría tratarse de una lesión maligna. Sin embargo, los hallazgos de la ecografía escrotal se asocian frecuentemente con falsos positivos de neoplasia testicular maligna, sobre todo con aquellos pacientes que no tienen, perdón, con aquellos profesionales que no tienen mucha expertise en este tema. Lo que a menudo en la neoplasia testicular, cuando se refiere, va a requerir que se le dé un tratamiento quirúrgico, que este tratamiento quirúrgico, ¿a qué corresponde? A la arqueectomía. Entonces es muy importante que los hallazgos que nosotros hagamos sean con criterio y es esencial que la persona que realice el estudio conozca las variantes anatómicas normales que puedan simular una enfermedad y sobre todo tenga un esquema mental que permita manejar adecuadamente los hallazgos ecográficos e indicar con precisión la necesidad de algún estudio histológico complementario. Además, hay que tener en cuenta que la ecografía desempeña un papel muy importante en la patología aguda del escroto, que puede ocasionar un daño irreversible al testículo, así como la detección de algunos otros tipos de afecciones como son las microlitiasis testiculares, que están asociadas con una mayor incidencia de neoplasias en el testículo. Entonces, ojo con esas microlitiasis testiculares y sobre todo en aquellos pacientes jóvenes. ¿Ok? Por lo tanto, pensar en una neoplasia testicular en pacientes jóvenes puede ser la clave para encontrar la causa, por ejemplo, de adenopatías o metástasis torácicas o abdominales de un origen desconocido. ¿Ok? Y también ciertos hallazgos ecográficos en el escroto deben llevar al experto, al médico, al profesional, a buscar patología escrotal. Entonces, importante es que se observa, por ejemplo, en el varicocele del lado derecho y en los casos de unas lesiones denominados burnout tumor, que son tumores testiculares intratubulares con diseminación a distancia. Entonces, estos temas
son de mucho interés y ahí la importancia de poder hacer una evaluación correcta a nivel del testículo. De cualquier manera, una valoración adecuada de una patología en el escroto requiere un estudio clínico detallado y como guía las lesiones con un tamaño mayor de 1 centímetro en ecografía y palpables tener en cuenta, suelen ser malignas. Mientras que las lesiones de más de 1 centímetro que son palpables, las lesiones que son de más de 1 centímetro y no son palpables, suelen ser benignas. Entonces, este dato es importante. Una lesión mayor a 1 centímetro, palpable, suele ser maligna. Veo en ecografía una lesión mayor a 1 centímetro que no es palpable, entonces lo más probable es que sea benigna. ¿Ok? Este dato es importante. Es importante sobre todo para poder diferenciar los tipos de lesiones. A lo largo de esta clase, o mejor dicho, de esta serie de webinars, porque no va a ser uno solo, se han considerado 4 tipos de patrones para el momento de evaluar las lesiones que se presentan a nivel del testículo. Además, no solamente vamos a evaluar este 4 tipos de lesiones, sino que vamos a detallar los distintos tipos de lesiones que vamos a encontrar a nivel del testículo y asimismo vamos a tener un apartado especial para hablar de otro tipo de patologías muy comunes, como pueden ser el hidrocele, como pueden ser las dilataciones de carácter vascular que podemos encontrar a nivel del testículo y cómo evaluarlos. Entonces, para esto debemos nosotros contar con un método que sea sencillo para evaluación de la patología del testículo. E iniciaremos entonces con estos patrones que vamos a nosotros a mencionar. Vamos a hablar de las lesiones que se presentan con calcificaciones, las lesiones que tienen contenido líquido, las lesiones nodulares sólidas en el testículo y las lesiones difusas del testículo, para verlo de manera macro. Y después irnos a diferenciar de forma por separado cada una de las lesiones y entenderlo de una mejor manera. Entonces vamos a ir viendo las lesiones en función de esos parámetros anteriormente establecidos. Vamos a hablar entonces de estas lesiones con calcio y vamos a ver estas placas de la albuginia. Entonces, los engrosamientos focales de tipo fibroso que afectan la túnica vaginalis o la túnica albuginia son lesiones que pueden ser secundarias a traumatismos o también lesiones que pueden ser secundarias a procesos infecciosos. Y estas situaciones ocurren con relativa frecuencia, casi en la mitad de los casos, o cuando el tamaño del testículo producto de estas lesiones es considerado. En otras situaciones se pueden identificar con facilidad o en ciertos casos puede ser difícil, a pesar de que sean palpables o de manera evidente para el urólogo. Entonces, hay que tener en cuenta que no siempre estas placas en la albuginia las vamos a poder observar con facilidad. Estas lesiones pueden adoptar diferentes formas, como una lesión lisa, o de una placa o nodular, y reciben varios nombres. Entre los nombres que incluyen son una periorquitis crónica, puede llamarse como una proliferación fibrosa, un fibroma, una fibrosis paratesticular no específica, entre otros nombres. Un pseudotumor, una parenquimatosis granulomatosa, una fibrosis nodular. Tiene varios nombres. En los casos en que no hay calcificación de aspecto nodular, estas lesiones pueden simular la presencia de tumores. Entonces, nosotros en estas imágenes justamente observamos, miren, cómo alrededor del testículo se observan estas lesiones hiperecogénicas que muchas veces pasan inadvertidas. O sea, pasan inadvertidas para aquellas personas que tienen poca práctica en el ultrasonido.
Y en ciertos casos vamos a ver este artefacto de sombra acústica posterior que ya nosotros entendemos a qué se debe y por qué se da, entendemos la física involucrada, la biofísica involucrada detrás de este proceso y por qué se produce. Entonces, aquí vemos esta sombra acústica posterior como acá también se puede presentar en ciertos casos, aunque recordemos que para que una lesión genere sombra acústica, una lesión cálcica, debe tener un tamaño determinado. Entonces, eso es lo que podemos recordar y que podemos hablar de estas placas a nivel de la túnica albuginia. Otras lesiones con calcio que podemos nosotros observar son los escrotolitos, ¿ok? Que estos escrotolitos tienen la característica de ser calcificaciones móviles en el escroto que pueden ser producto de apéndices testiculares o apéndices epididimarios por torsión, ¿ok? Y también se conocen como cálculos o como perlas escrotales, ¿ok? Entonces, hay también cálculos a nivel del escroto o los escrotolitos y estas calcificaciones pueden alcanzar muchas veces hasta 1 centímetro de diámetro. Y en ocasiones estos escrotolitos van a estar muy relacionados con la presencia de hidrocele, como lo es en la imagen que presentamos en esta a continuación. Miren, vemos este escrotolito en el contexto de un hidrocele. ¿Ok? Y estos están compuestas por depósitos fibrinoides y que este depósito fibrinoide va a tener un núcleo de hidroxiapatita, lo cual explica esta presentación en sus características ecográficas principalmente. Otra lesión con calcio a considerar son las calcificaciones a nivel del epidídimo, ¿ok? Y que las calcificaciones en el epidídimo, ya sean aisladas o múltiples calcificaciones, a menudo se asocian con antecedentes de un trastorno denominado epididimitis, que es la inflamación del epidídimo, y al identificar la presencia de estas calcificaciones, nosotros en nuestro estudio, es importante considerar los antecedentes personales en estos pacientes, sobre todo de que tengan enfermedades granulomatosas, como puede ser el caso de pacientes que tengan tuberculosis o brucelosis. Asimismo, como también la presencia de hematomas en el epididimo, que estos se pueden generar posteriormente a lesiones traumáticas. Entonces ahí va a ser muy importante que nosotros evaluemos los antecedentes traumáticos de nuestro paciente. Y aquí nosotros vemos distintos tipos de calcificaciones a nivel del epidídimo. Miren, aquí vemos múltiples calcificaciones a nivel del epidídimo. Acá vemos una sola calcificación a nivel del epidídimo y se ven como imágenes hiperecogénicas a nivel de esta zona. Otro tipo de litiasis testicular a considerar relativamente frecuente es la microlitiasis testicular, que consiste en pequeños depósitos en la luz de los túbulos seminíferos que se mantienen como puntos hiperecogénicos, que no van a ser mayores a 3 milímetros, oscilan entre 1 a 3 milímetros. Y como les decía, los elementos cálcicos para generar sombra acústica posterior deben de tener determinado tamaño, y este tamaño es que superen los 3 milímetros. Entonces, estas microlitiasis testiculares generalmente no van a dar sombra acústica posterior por su tamaño reducido. Y se establece como criterio la identificación de 5 o más lesiones en un mismo plano o corte ecográfico, como lo estamos observando nosotros en estas imágenes que se presentan. Si vemos aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más de 5. Y acá ni para qué contarlos porque se ve con claridad que la cantidad es mayor a la que anteriormente hemos nosotros mencionado. Entonces, ese es un punto importante, que deben haber 5 o más lesiones en un mismo plano o corte ecográfico, y la causa de esta condición no es conocida, pero se produce por la degeneración del epididimo con los túbulos seminíferos, lo que da lugar a unos acúmulos de sustancias glicoproteicas, ¿ok?
Y la microlitiasis testicular se diagnostica con relativa frecuencia, como lo mencioné en un principio, y oscila entre un 0,2 hasta un 9% de las ecografías testiculares, y ahí la importancia de tenerlo en cuenta. También es importante resaltar que se ha observado la existencia o la coexistencia de microlitiasis testicular con diversas enfermedades benignas o malignas, como puede ser la criptorquidia, el hipogonadismo, como puede ser el infarto testicular, la macrolitiasis alveolar, el varicocele, la torsión testicular, que son patologías que van a estar coexistiendo muchas veces y que aumentan la frecuencia de aparición de esta microlitiasis testicular, entre otro tipo de patologías. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha podido establecer una relación directa causa-efecto entre estas microlitiasis y las patologías anteriormente mencionadas, pero se presentan con frecuencia, ¿ok? Y esta frecuencia de relación puede variar dependiendo de la patología entre un 6 a un 50% de los casos. Entonces, lo que va a sugerirnos que esta coexistencia no es una coincidencia, ya que es más frecuente que que el común, que la gente, que las personas, los pacientes que no padecen estas patologías. ¿Ok? Entonces, en los pacientes que presentan microlitiasis testicular es fundamental descartar lesiones focales mediante la ecografía y ver si no hay otra patología asociada. En el paciente que se encuentra en este tipo de problemas, el seguimiento depende de la presencia o ausencia de neoplasias a nivel del testículo. Y se recomienda la autopalpación y una exploración física anual para quienes presentan microlitiasis testicular, y es una de las recomendaciones que nosotros vamos a hacer cuando hagamos estos hallazgos. Actualmente es muy cuestionada justamente la eficacia del seguimiento mediante ecografías anuales en pacientes sin antecedentes de neoplasia. Así que si yo le veo microlitiasis, no le voy a decir a este paciente, oiga, regrese cada año para hacerle un estudio. No, sino más bien la evaluación debe ser hecha específicamente por el urólogo. ¿Ok? Esto respecto a la microlitiasis. Otra lesión cálcica que vamos a nosotros a destacar es la presencia de los llamados quistes epidermoides. Las lesiones benignas derivadas del ectodermo son poco frecuentes y representan aproximadamente un 2% de las masas testiculares que los cirujanos o los urólogos resecan. Aunque la imagen ecográfica, por algunos autores, la describen como patognomónica, no siempre es así, porque puede tener una similitud a los hallazgos ecográficos que nosotros observamos cuando vemos un teratoma. ¿Ok? Estas lesiones, ¿en qué consisten? Consisten en nódulos hipoecogénicos con un anillo ecogénico. O sea, aquí vamos a ver nódulos hipoecogénicos con un anillo ecogénico o con varios anillos ecogénicos y que tienen la descripción como en capas de cebollas. Se recomienda seguimiento ecográfico para estas lesiones. Además, pueden resecarse de manera parcial mediante enucleación, evitando así la necesidad de realizar una orquiectomía, lo que resalta la importancia de un diagnóstico ecográfico adecuado. Aquí tenemos justamente un caso de un paciente de 3 años con una imagen común con las descripciones que nosotros anteriormente hemos mencionado. Tenemos aquí en la imagen A y en la imagen B, ¿ok? Sin cambios en los 2 años, y por eso es compatible con quistes epidermoides, ¿ok? Eso básicamente como para destacar en lo que estamos observando en este momento. Ahora, para mantener este esquema mental de evaluar las lesiones testiculares, vamos a hablar de aquellas lesiones con contenido líquido. Hablamos de las lesiones con contenido de calcio, vamos a hablar de aquellas lesiones con contenido líquido. Ojo,
y aclaro que más adelante veremos, después de estas distintas clasificaciones de lesiones, veremos de manera individual cada una de las patologías para evaluarla y ver sus características ecográficas, más allá de esta descripción general. ¿Okay? Así que les pido que sigamos viendo la secuencia de estas clases para que podamos tener mayor claridad de conocimiento y a profundidad de cada una de las patologías. Entonces, las colecciones escrotales intratesticulares, como pueden ser un hidrocele, un piocele o un hematocele, causan un aumento del tamaño del escroto y es la característica clínica común de los pacientes y por lo que consultan al urólogo. Su identificación es más sencilla mediante la ecografía, lo que permite a nosotros descartar masas testiculares, que es el principal objetivo de la ecografía como tal. En ocasiones, este tamaño del aumento de tamaño, perdón, del escroto puede verse a contenido sólido como en el caso de las hernias y la identificación de estructuras intestinales y la maniobra de Valsalva son útiles para el diagnóstico en estos casos. Entonces, veamos aquí distintas imágenes en las cuales nuestro paciente ha presentado aumento de tamaño del escroto. Entonces, aquí tenemos distintos casos, miren, de hidrocele, que se ven imágenes anecogénicas, ¿no? Anecogénicas, ¿ok? Pero, ¿cómo yo puedo diferenciar un hematoma escrotal? En el hematoma escrotal vamos a ver esa típica imagen en vidrio esmerilado. Ya no vemos esa imagen anecogénica, sino esa imagen en vidrio esmerilado. Y veo un aumento de volumen y le pido al paciente, le hago ecografía y miren, veo contenido peritoneal, ¿okay? Una hernia a nivel del escroto y le digo al paciente que puje. Hacemos la maniobra de Valsalva y vemos cómo se protruyen el contenido herniario hacia los testículos. ¿Okay? Eso es lo que nosotros podemos distinguir en este tipo de lesiones. Característicos y bueno, básicamente en lo que corresponde a las lesiones de contenido líquido o parte de lo que queremos hablar de ellas. Otra de las lesiones con contenido líquido, estas que son de origen vascular por dilatación de las estructuras vasculares como lo mencionamos anteriormente, y esto corresponde a los varicoceles, que son las venas peritesticulares que se encuentran dilatadas. Y cuando nosotros vemos que estas venas peritesticulares por algunos autores indican que superan los 2 milímetros, otros los 3 milímetros de diámetro. Vamos a quedarnos con vasos peritesticulares de 3 o más milímetros de diámetro que corresponden a un varicocele y que presentan un flujo persistente de más de un segundo a la maniobra de Valsalva. Es lo que es compatible o se considera como un varicocele como tal. La mayoría de los casos de varicocele se presentan en el lado izquierdo. ¿Y esto a qué se debe? Debido a que el drenaje de la vena espermática izquierda hacia la vena renal izquierda puede verse comprometido por la compresión que ejerce la arteria mesentérica superior sobre esta. Entonces esto va a causar que este lado sea el más afecto. En la ecografía, los varicoceles se identifican como estructuras tubulares, o sea, estructuras anecogénicas, ¿ok? De trayecto tortuoso, que pueden ser anecoicas o incluso hipoecogénicas, ¿ok? Y que menos del 15% de los casos son bilaterales, pero se pueden presentar de manera bilateral, mientras que el varicocele derecho son raros en su presentación y cuando se presentan se debe hacer sospecha o se debe sospechar de una patología que vaya a obstruir el drenaje venoso o la presencia de un situs inversus, que se debe tener en cuenta, por favor. Una forma rara del varicocele es el varicocele intratesticular, ¿ok? Que suele ser unilateral y con frecuencia se asocia con un varicocele extratesticular. Y en algunos casos también este tipo de varicocele puede estar vinculado con atrofia testicular, al igual que el varicocele testicular. Y la prevalencia que vamos a tener en cuenta es que su prevalencia va a ser mayor en el testículo del lado izquierdo
como sucede en el testa testicular, que era lo que trataba de decir. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros observamos aquí? Miren esta imagen de aspecto tubular en cortes longitudinales y aquí en cortes transversales de los vasos. ¿Ok? Y que al colocarse flujo Doppler o señal Doppler, podemos observar cómo estas se encuentran con una gran señal y al medirlos pues van a tener un diámetro de 3 o más milímetros. ¿Okay? Vemos estos tubos tortuosos característicos. Otra lesión con contenido líquido que tenemos que considerar son los quistes de epidídimo y los espermatoceles, que básicamente, o por ecografía, tienen casi las mismas características. ¿Ok? Se diferencian de los unos de los otros es que básicamente los espermatoceles están llenos de líquido y espermatozoides. Los quistes de epidídimo están llenos específicamente de líquidos. Y esa es la diferencia. Se observan este tipo de lesiones en el 70% de las ecografías, ¿ok? Y los quistes, recordemos que están llenos de un líquido ceroso que se van a presentar a nivel de la cabeza del epididimo, como ya hemos mencionado, ¿ok? ¿Cómo van a verse ecográficamente o cómo se van a distinguir ecográficamente? Estos generalmente son anecoicos o con algunos ecos en su interior. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y cuando son anecoicos, son indistinguibles los espermatoceles de los quistes. Y cuando presentan ecogenicidad en su interior, podrían estos tratarse de espermatoceles. Pero sugerir en todo caso, describirlos como quistes epididimarios, porque al final del día, los espermatoceles no dejan de ser un tipo de lesión quística, entonces definirlos como quistes epididimarios o quistes de epidídimo, y si nosotros observamos que tienen ecos internos, pues poder decir que estas lesiones podrían estar vinculadas con espermatoceles que a descartar preferiblemente, porque se nos va a hacer difícil determinar pues, su origen solamente con ecografía. Otra lesión característica son los quistes de la capa albugínea o los quistes del albugín. Su palpación es dura, fácil de reconocer y a pesar de ello, si cumplen los criterios ecográficos de quiste simple, no deben ser tenidos en cuenta. Son solitarios, muy periféricos y pequeños que se van a encontrar a nivel del testículo, periféricos a los testículos. Estos son los quistes de albuginia, que son también relativamente frecuentes encontrar en la ecografía y son otro tipo de lesión característica a nivel del testículo de contenido líquido. Para esta lesión no tenemos una imagen para presentar, más sin embargo, las características ecográficas han sido descritas. Otra lesión a considerar son los quistes testiculares, cuando hablamos de lesiones con contenido líquido. Estas lesiones con contenido líquido son mucho menos frecuentes. Estamos haciendo referencia a los quistes testiculares, ¿ok? Y estas se presentan en menos del 10% de los pacientes y en relación a qué quistes nos referimos, a los quistes de epidídimo. No modifican su aspecto a lo largo del tiempo, se tratan de quistes simples que no van a ser palpables, incluso con tamaños que pueden tener hasta 3 centímetros, no van a ser palpables, y la mayor incidencia tiene lugar en adultos. Pueden ser o pueden encontrarse de manera única o pueden también estar de manera múltiple y asociarse a quistes o espermatoceles de epidídimo. Estas lesiones quísticas no requieren un tratamiento como tal por ser lesiones de carácter benigno. Entonces, no van a requerir un tratamiento al momento de identificarlos. Otra lesión relativamente frecuente que tiene que ver con traumatismos son los hematomas testiculares. ¿Okay? Estas hematomas testiculares tienen un aspecto hipoecogénico o puede ser heterogéneo. Como ya he mencionado, estos son a consecuencia, se deben a traumatismos en lo que es importante tratar de identificar si existe integridad de la albuginia como criterio de tratamiento conservador. Es decir,
Si hay integridad de la albuginia, el tratamiento va a ser de carácter conservador. ¿Ok? Y aquí nosotros podemos observar un hematoma testicular en esta zona, con el aspecto, sobre todo en esta zona donde está la flecha, ¿ok? De zonas heterogéneas, hipoecogénicas, ¿ok? Además de la heterogeneidad, ese aspecto en vidrio esmerilado en ciertas zonas que corresponden a las áreas de hematoma. Con esto vamos a dar por concluida la sesión actual, la sesión de este momento, en que estamos hablando de ecografía de testículo. Queda mucho por ver todavía, quedan muchos aspectos por revisar, lo cual lo revisaremos más hacia adelante en los siguientes temas. Más sin embargo, si usted es estudiante del diploma de ecografía, no se preocupe, que estos temas lo podrá ver a través de la plataforma. Si usted es una persona nueva que se integra a ver nuestros webinars a través de este canal, pues le sugerimos que se contacte a través del WhatsApp, a través del código QR que se presenta y se contacte con nuestros asesores para que le puedan ofrecer un valor preferencial por haber accedido a este webinar con la clave 0924. La clave 0924 para acceder al diplomado con un precio preferencial. Si usted desea acceder al contenido completo de esta serie de webinars acerca de ecografía de testículo, también lo puede hacer a través del WhatsApp con el código 1024. ¿Sí? Por mi parte, ha sido un gran placer compartir con ustedes. Soy el doctor Mario Plaza y nos veremos en una próxima oportunidad.